un par de ejercicios un poquito más interesantes. Lamento la situación de que, bueno, yo pensaba que tal vez podíamos hacer la clase presencial, pero incluso mejor salió la situación porque por lo menos aquí donde yo vivo sí estuvo lloviendo en la mañana y pues sí, un poquito más, la situación un poquito más delicada por el hecho no solo del transporte, sino que también cómo se maneja material como páginas y todo. Entonces, corre riesgo arruinar el trabajo y todo. Entonces viene a ser la situación así. También tengo que llenar unos formularios para habilitar esa situación y ya en su momento lo voy a lograr. Entonces, por lo menos hasta que yo no avise, no hay, obviamente que voy a avisar con unos días de antelación para lo de la clase cuando vaya a ser presencial. Caso contrario, lo vamos a llevar siempre, siempre en línea. Y bueno, de ahí otra situación, tuve una dificultad y ya no abrí el espacio para lo de la tarea, pero así que les voy a dejar un poquito más de chance para que le entreguen. Este, igual voy a habilitar el espacio para que se fotografíe la tarea y la suban en PDF. Eso. En sí el trabajo, como al inicio es a mano alzada, entonces no es muy difícil, no es algo como bien pesado. Eh, pero igual, vamos a tener un poquito más de días. Solo que ya para, digamos, esta nueva tarea, sí ya vamos a ir utilizando los instrumentos. Y ya les voy a explicar más o menos cómo es que vamos a ir trabajando. ¿Comentarios hasta acá? Bueno, ¿qué tal? No, ahí puede dejarla, no hay ningún problema. Los que ya han hecho la entrega, vamos a ver cómo, eh, digamos, reconocerles de alguna manera la situación de haberlo hecho en entrega a tiempo, pero por si hay alguien que tuvo una dificultad o cualquier cosa, pues ya, pues darle un poquito más de chance para esta tarea en particular porque no terminé de arreglar lo de la secuencia didáctica y todo eso. Entonces, vamos a dejar un margen más. Y reconocer a base de algún punto o algo para los que han entregado la tarea a tiempo, pero justamente esta tarea. Entonces, no la vaya a retirar, Gilberto, por favor, no vaya a retirar la tarea. Digo yo, no sé, si está incompleta, ahí sí ya no puedo hacer nada. Ah, perdón, no creo, yo creo que uno va a poner de su parte. Igual, yo no, digamos, hay ciertos docentes que son bastante estrictos con respecto a esto, pero la situación que estamos en digital hace que uno sea un poquito más flexible. Y porque no puedo ver en sí la calidad, así como lo puede ser palpando directamente la lámina. De ahí, vamos a ver. Buenos días, licenciado, dice Catherine. Buenos días, aunque soy arquitecto. Pero, buenos días. De ahí dice Gilberto, buenas. Y Jordi dice el número de teléfono. Dice, ok. Yo, Juan Alberto, dice, yo también entregué. Perfecto. Los que entregaron, excelente. Los que voy a dar un par de días para los otros. O voy a abrir un espacio para que puedan entregar adicional y poder eh, darles, digamos, ese margen de tiempo porque no logré finalizar bien la secuencia didáctica como a mí me suele gustar realizar la finalización, que estén todos los documentos y todo. ¿Por qué? Porque ya con eso ya se puede terminar de trabajar cualquier situación. Si caso contrario, ustedes ya entregaron y todo,
perfecto si lo completaron, solo que vamos a tener algún incentivo más adelante con respecto a eso, algún puntaje, en alguna calificación o algo. Entonces por eso. De ahí lo del teléfono está un poquito difícil, normalmente no comparto el teléfono, pero ya, ya voy a ver cómo le hacemos. Muy bien. Yo creo que estamos, bueno, ahorita dice 12 seres humanos, o sea que sin participación son 11. Vamos a poner aquí a compartir la pantalla para que no solo se vea la gran foto de mi persona. Vaya, mucho mejor, mucho mejor. Y ¿qué es lo que vamos a ver el día de ahora? Veamos, semana. eh, 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 eh. Veamos aquí en el planeamiento didáctico. Igual vamos a admitir. Muy bien, ya ingresó. Y bueno, de por sí estamos grabando también en Atube Catcher para que se vea el movimiento y la disposición sobre, digamos, el puntero y el software, porque como vieron la vez pasada, traté de hacer, digamos, algunas intervenciones de manera mecánica, digamos, de que se vea el trazo, que yo esté manejando, digamos, las escuadras, los lápices, pero no salió, digamos, del todo bien. Entonces, la otra alternativa es que yo dibujo en AutoCAD y hago digamos, la simbología de las escuadras, la voy como moviendo y para que entiendan la idea de cómo tiene que ser el trazo. Entonces, con eso vamos a ir trabajando. Eh, hoy, hoy tenemos en el planeamiento didáctico ya un poquito de más manos a la obra. Igual vamos a repasar un par de puntos que ya lo vimos antes, pero como ahorita estamos justamente en el 14, siendo 14 de agosto, vamos a hablar sobre el uso de instrumentos del dibujo. De por sí ya lo vimos, pero hay uso de 3 instrumentos en particular, 4 en sí. Y con ello el conjunto de otros elementos que medio habíamos platicado anteriormente. De ahí tenemos también un poquito de la intervención del dibujo de formas básicas por medio del uso de escuadras, que es algo que ya vamos a ir haciendo. Parece, y de por sí es un acto bastante natural, ocupar una escuadra, una regla, y hacer el trazo lineal tranquilo, así. Pero, pero sí hay unas tips, unas circunstancias que tenemos que ir abordando que tenemos que dilucidar para no cometer errores más adelante. Son cosas comunes, pero a veces a uno se le olvida cómo utilizarlos. Entonces por eso vamos a abarcarlos. De ahí también parte de lo teórico, vamos a abordar un poquito sobre la lógica de la semántica, de la semiótica, del entendimiento de los signos, y con eso vamos a ir dilucidando también cómo es que uno más o menos trabaja en base a conceptos, normativas y significados del trazo. Entonces, obviamente que va dirigido hacia dibujo técnico, pero ayuda en muchas otras circunstancias. Ya fuera de esto, vamos a ver, permítanme. Wow. Okay, muy bien. También vamos a abordar un poquito sobre la historia del dibujo, para que tengan una noción de cómo estamos o cómo hemos crecido a través de la historia, como conocimiento general. Igual, toda esta información en algún momento lo vamos a ocupar ya más adelante en las calificaciones. Aquí. Vamos a ver. Ajá. Entonces tenemos las tareas, la asistencia, el evaluado corto de conocimientos prácticos, que es parte de esta información teórica. Vamos a ver
una tarea particular evaluada, un poquito más difícil, la participación de la clase y lo que es finalmente un parcial que es un ejercicio un poquito más heavy. Bueno, sabiendo esto, ¿algún comentario adicional antes de comenzar? ¿Más heavy que cuál? ¿Qué cuál? Disculpe. Hmm. Vaya, un pequeño susto, permítanme. Aquí tenemos un pequeño susto, más o menos de láminas, ¿sí? Todas estas láminas son distintas. Aquí hay otras. Si quieren, si quieren ver de dónde proviene, pues aquí este montón de puntitos son un montón de láminas y dibujos y ejercicios que obviamente no todos los vamos a hacer, pero más de algunos sí. Entonces este, como que si son estrellitas, son un montón de ejercicios que vamos a ir haciendo. Ahí está. Para que tengan así como una pequeña perspectiva. No es difícil, simplemente que es cuando ya comiencen a, digamos, a hacer los ejercicios pertinentes, ya se van a dar cuenta. Yo sé de que tal vez no ha tenido una de las mejores experiencias, tal vez nuestro compañero Gilberto, pero cómo no. Va, creo, considero yo que te va a terminar gustando. Dibujo técnico, media vez encontré como la dinámica, siento yo, considero. No es para asustar en sí. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario adicional? ¿Jóvenes? Daniel Alejandro, ¿comentario? Ah, antes de que se me olvide, la participación, la participación. Veamos, participación en clase 3. Perfecto. Ok. Daniel dice, no, Lick, ningún comentario, perdón que no le digo con la voz, es que hay un poco de ruido ahorita en casa. Bueno, está bien. Dejando ya eso de lado, comencemos. El día de ahora vamos a abordar un poquito sobre ciertos temas del dibujo técnico en esta versión o esta etapa que es la teórica. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del dibujo técnico, bueno, la historia en general del dibujo, que considero que es algo bien importante de considerar. Entonces tenemos que para construirse las profesiones, carreras técnicas como la arquitectura, ingenierías o carreras de diseño, dependen de la tecnología para representar proyectos a realizar. Nosotros siempre tenemos a la mano, digamos, justamente en nuestro tiempo tenemos a la mano, digamos, computadores y software que nos permiten llevar a otro nivel los trabajos, no solamente, digamos, las propuestas, sino que el mismo trabajo. De por sí, en el área de la construcción, nosotros tenemos un montón de versatilidades con respecto al dibujo y una de ellas es a través de los programas BIM, que son un poquito más complejos, o sea, abarcan desde varios sentidos un proyecto, no solo en el aspecto gráfico, sino que de una sola vez ya simbólico y todo. Entonces, en el caso de ustedes que están en el área de diseño, bueno, ya tienen, yo supongo que ya tienen algún tipo de contacto con este tipo de software que les abre las puertas hacia
digamos, alternativas y mecanismos que les ayudan muchísimo más a la hora de trabajar, de obtener los resultados. Ejemplo de ello puede ser Photoshop, puede ser Illustrator. Son dos herramientas fantásticas. Yo realmente no las ocupo así, definitivamente tengo las nociones principales de esas herramientas, pero no las ocupo así realmente porque no normalmente mi área va hacia un poquito más el dibujo técnico. Entonces el trazo es menos artístico y es más técnico. Entonces por eso, al no necesitar utilizarlo mucho, obviamente que queda como desplazado y se van olvidando ciertos detalles. Sin embargo, en todo lo que es el área del dibujo técnico, lo que es AutoCAD, lo que es Revit, lo que es para embellecer, digamos, eh, los trabajos que puede ser el renderizado a través de V-Ray u otras herramientas como Lumion, etcétera. Entonces eso uno ya lo puede utilizar. Es un poquito más común tener ese sentido de la noción del uso de ese tipo de herramientas. Así que ejemplo de ello son las perspectivas, proyecciones ortogonales, croquis, maquetas, etcétera, que desde hace varios años los dibujos digitales son abstracciones que buscan plasmar a escala y con precisión para los espacios a construir. Actualmente existen diferentes programas para el dibujo y siguen transformando de manera radical la manera en que se concibe y resuelven los proyectos en sí, arquitectónicos, los proyectos de dibujo y todo. Pero siempre necesitamos, digamos, la noción del dibujo técnico. Ok, esto más o menos ya habíamos hablado un poquito, que desde los primeros años de vida el ser humano utiliza de manera intuitiva el dibujo y las maquetas para darle cuerpo a sus pensamientos, junto con un gesto y la voz. Ambos recursos son algunas de las formas de expresión más tempranas que nos ayudan a describir imágenes del mundo que nos rodea, explicar sus formas y hasta realizar asociaciones. Esto de por sí, en otra de las asignaturas habíamos hablado un poquito de que el ser humano busca de alguna manera representar las funciones del trazo o la comunicación, obviamente que verbal, pero que dejarlo plasmado a través de algún lienzo, llamémosle lienzo a una roca, tela, papel, lo que sea, dejarlo plasmado para tener digamos, la proyección total de lo que va a tratarse un trabajo. Desde los inicios, que puede ser algo como, desde los inicios del homínido, me refiero, desde el simple hecho de cómo buscó la manera de proyectarse su cotidianidad o algo relevante como son a través de las pinturas rupestres o digamos, a través de algún tipo de escrito, etcétera. Entonces, pero principalmente lo gráfico nos vamos a enfocar. Entonces viene el ser humano y se identifica y comienza a proyectar eso. ¿Comentarios hasta acá? Dice Gilberto, o incluso en la tierra, dibujando los espacios en la tierra y en barro para ver las dimensiones que tendrá directamente el lugar, lo vi en una película. Excelente, excelente. Bueno, de por sí, de por sí, eh, hay ciertos momentos en los que, dependiendo del tipo de trabajo, uno hace, digamos, la dimensión en el suelo. Como mencionaba Gilberto, yo tuve digamos, la oportunidad de estar trabajando en conjunto con una diseñadora de interiores, o sea, se graduó de diseñadora de interiores, así es, ahí de la Universidad de Matías, y eh, estando trabajando juntos teníamos un poquito de dificultad de ver si realmente cómo iba a quedar, digamos, uno de los muebles que ella estaba diseñando, un mueble bastante bonito, era como un tipo casa, o sea, tenía eh, no sé cómo describírselos, era como
tipo glorieta, si lo queremos ver así, pero tenía un techo a dos aguas, pero era para estar adentro, o sea, era algo bastante decorativo y adentro era desplazable, tenía que tener sus rueditas y todo, pero adentro de esa cajita, que estaba abierto de los dos costados, eh, se tenían los asientos. Entonces, la cuestión es que íbamos a ubicarlo en un pasillo y no estábamos seguros cómo podía ser el comportamiento de la gente, cómo se podía sentir con ese elemento. Así que, aunque nosotros podíamos medirlo así en el aire con las cintas métricas y todo, pero terminamos dibujándolo con tirro en el piso. Entonces hicimos los trazos con tirro, hicimos como el dibujo en el suelo, directamente en el ladrillo y en las paredes y todo. Obviamente el tirro para retirarlo y que no dañe nada. Entonces, con eso hicimos como la silueta principalmente en el piso y con eso ya pudimos hacer la escala de cómo iba a quedar, aunque fuera algo esquemático. Pero de alguna manera lo gráfico, o sea, ocupar algo gráfico, aunque no fuera directamente lápiz, nos ayuda a tener una mejor idea de la concepción del pensamiento o de lo que queremos materializar. También en el caso del diseño, llámese cualquier tipo de diseño, al plasmarlo directamente es algo que ya nos proyecta a mucho más. Vamos a tratar, tal vez, eh, vamos a ver, ¿dónde es que vi esto? Me sorprendió mucho el hecho de que hace poco estaba viendo un documental sobre eh, la cultura sumeria y me sorprendió mucho de que yo sabía de que hacen, digamos, el planteamiento del dibujo en la época griega, pero no estaba seguro si en épocas mucho más antiguas. Entonces no tenía la antecesora de los persas, sí. Entonces es la primera, eh, digamos, vestigio de civilización que se tiene registro, los sumerios, que quedaron en Mesopotamia, y ahí es donde salió lo de los babilonios, etcétera. Entonces, en una de las estatuas antiguas, de por sí, parte del vestigio que quedó de ellos, o sea, como civilización, acuérdense que la civilización va mucho más allá de solamente de una construcción, es porque ya hay un carácter político, hay un carácter jurídico, religioso, o sea, es una concepción mucho más compleja de una sociedad. Entonces, permítanme, ¿puedes bajarle volumen? Entonces, es un poquito más complejo y por eso es que se le llama como civilización. Entonces el primer vestigio, como les digo, no estaba bien seguro y me sorprendió que en un documental que estaba viendo, justamente en una de sus estatuas, estaba la figura sentada de esa estatua y en las piernas estaba como trazado la planta, si lo queremos llamar así, la planta arquitectónica de uno de los templos. Los templos de ellos se construían en muchas de las ocasiones sobre sigurats, o sea, tenían esa como montañita, para que tengan una mejor idea. Ok, eso es el tipo de construcciones sumerias. Entonces tenemos esto, que es el sigurat, que son todo, digamos, lo escalonado. Y al final, digamos, lo que está arriba viene a ser el templo. Entonces, en algunos casos son circunstancias gigantescas y en otros casos vienen a ser un poquito más pequeñas. Pero al final de cuentas, eh, digamos, lo que trataban de proyectar con eso fue la creación de ese templo. No sé cuál era el escrito adjunto, obviamente, no, esa parte no recuerdo que la hayan retomado, solo mencionaron de eso. Pero dice Kevin Wilfredo, incluso la Torre de Babel se cree que pudo haber sido un sigurat por la forma escalonada. Sí, así se ha tomado en cuenta. Obviamente no hay un respaldo fiel que le permita a uno saber que eso fue así. Pero hay nociones que, o también
¿cómo se le dice esto? Como que coordina, digamos, algunos aspectos y ha tomado ese, digamos, ese carácter, así como que esto pudo haber sido. Entonces, exactamente como dice Kevin, eh, vienen y lo ocupan y crean su construcción majestuosa. Pero, como les menciono, a mí me sorprendió mucho el hecho de que siendo gente estoy diciendo 3500 años antes de Cristo, o sea, wow, es un montón de años. Entonces, y ya tenían la noción de hacer, digamos, el esquema de un plano y este, cómo dimensionaban eso. ¿Cómo ocupaban la escala a su manera? Desconozco. Pero, o sea, ya había una referencia y queda plasmada en piedra. Entonces me sorprende y me alegra porque en lo personal yo no estoy nada de acuerdo con el hecho, aunque es gracioso y hasta cierto punto bonito imaginar que los extraterrestres vinieron y que les ayudaron, digamos, incluso con las pirámides a los egipcios. Entonces, es bonito, digamos, pensarlo, pero realmente yo cada vez encuentro más sorprendente a la inteligencia humana y cómo es que, digamos, los humanos antiguos lograban resolver ese tipo de cosas. Y muchas veces utilizando el aspecto gráfico. Entonces, eso es algo que en lo personal es de admirar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Solo voy a anotar el nombre de Kevin Wilfredo. Permítanme, vamos. Yo creo que Kevin no había colaborado en otras ocasiones. Creo que no. Dice Gilberto, y la necesidad humana porque uno no piensa en respuestas para problemas que no tiene. Que uno, digamos, la otra forma de verlo es que si hay problemas, pues uno busca resolverlos, a eso se refiere. Entonces sí, efectivamente. Ellos vieron en algún momento, supongo, que vieron que entre más grande un proyecto, más grande la idea, más inmensa, digamos, la dificultad, mejor se tiene que ir planeando. Y parte de la planeación muchas veces viene en el aspecto gráfico, porque ahorra un montón de palabras. Con un aspecto gráfico uno rápido puede entender de qué se trata algún elemento. Muy bien, bueno, después de esto, el dibujo técnico que desde hace más de 100 años utilizamos diseñadores, arquitectos e ingenieros es un lenguaje que, al igual que el dibujo que realizábamos desde niño, busca representar visualmente ideas de algo que no existe. O sea que no me refiero con esto a que, digamos, yo puedo dibujar un libro y y obviamente el libro existe. Lo que pasa es que puede que yo esté pensando en algo más, o sea, en un libro o una forma tal vez de portada y yo quiero dibujar esa portada, posiblemente no existe esa portada. Entonces, sino que estoy en ese proceso de creación. Entonces a eso me refiero. Entonces, ya a partir de esto, los símbolos y códigos que integran el dibujo constructivo o los dibujos técnicos tienen como finalidad la representación de los espacios y objetos lo más exactamente posible en forma y en dimensiones. Esto es parte de lo que vamos a ir viendo también a la hora de trabajar con, con el escalímetro. No vamos a hacer o no nos vamos a detener mucho o digamos para esta asignatura sobre mobiliario o cosas así, pero sí vamos a tener que poder manejar un poquito lo que es las escalas, entonces los escalímetros y todo, entonces ayuda bastante.
Ya lo habíamos hablado un poquito antes, pero ya más adelante lo abordamos. Dice que teniendo eso en cuenta que actualmente los diferentes programas para dibujar están transformando de manera radical, además de la manera de dibujar, la manera de cómo se concibe y se resuelve un proyecto de diseño. Llámese diseño de vehículos, diseño industrial, diseño gráfico, diseño arquitectónico, diseño estructural, todo. Lo hace visualizar muchísimo más. Pero finalmente, aunque tenemos alternativas que nos llevan a trabajar haciendo uso del ámbito digital, no podemos dejar de lado la versatilidad, velocidad y la libertad que podemos obtener del dibujo a mano. Y en mayor manera si estamos en etapas esquemáticas que nos permiten proyectar una idea de forma rápida. Esta es una situación que generalmente nos ocurre. Yo menciono de que, bueno, como hasta cierto punto colegas en el diseño, claro, cada quien con su especialidad, pero llegamos a un punto en el que si nosotros queremos expresar algo, lo hacemos a veces de una manera un poquito más rápida si directamente lo dibujamos. Por lo menos eso me pasa a mí. Yo vengo y le digo, hey, mire, o me preguntan, mire, ¿cómo puedo resolver eso? Entonces, mire, usted puede resolverlo de esta manera y tal vez yo no encuentro las palabras, tal vez la otra persona no me comprende. Y vengo y agarro el bolígrafo y ya comienzo permítame un papel o una servilleta y yo con el bolígrafo ya comienzo a hacer los trazos. Muchas veces hago, digamos, perspectivas isométricas, obviamente que sin escuadra, sino que a mano alzada, y ya la persona ya tiene la concepción de lo que yo le estoy diciendo. Entonces le digo, esta parte, digamos, esta parte va soldada o esta parte va agregada a tal cosa y esto le ayuda un poquito más, ya ayuda un poquito más hacia resolver el problema. Entonces, así como tenemos eso, igual, supongo que en algún momento ustedes, yo desconozco cómo están hasta ahorita con los software que ustedes manejan, pero, si ya han tenido experiencia en otra área de dibujo, no solo principios de dibujo, creo que era el que llevaron antes que esto, no sé si había otra asignatura también sobre esa, o algún tipo de dibujo artístico. Ajá. ¿Algún tipo de dibujo o asignatura de dibujo que hayan llevado además de la anterior a esta asignatura? Creo que se llamaba, ¿cómo que se llamaba? Principios de dibujo, algunas situaciones. Ah, introducción al dibujo. ¿Y hubo alguna otra asignatura que llevaron así similar? No. Bueno, pero el punto es que cuando más, digamos, están compenetrando en su área de diseño, les sale muchísimo más rápido la representación de las ideas a través del trazo. Eso es algo inevitable. Caso contrario, pues, puede que la persona no sea tan dedicada hacia el área creativa, sino que un poquito más al área numérica o de otra índole, posiblemente. Sin embargo, no está mal, no quiero que malentiendan eso. Solamente es un comentario. Así que, teniendo ese, digamos, ese preámbulo sobre un poquito de la historia, un poquito de las circunstancias que tenemos al alcance, eso nos abre las puertas hacia lo que es la semiótica y la comunicación gráfica, en todo sentido. Esto es realmente para poder relacionar el tema y luego aplicarlo a nuestras carreras técnicas. Principalmente vamos a ver algunas generalidades y se ejemplificará en el desarrollo de los contenidos. ¿Cuál es la situación de esto? Cuando nosotros estamos hablando de la semiótica es entrar en el entendimiento de los signos.
¿a qué nos referimos? O sea, toda la representación que nosotros hacemos, sea de manera oral, sea de manera escrita, de manera de trazos, todo es a base de símbolos. Entonces nosotros tenemos que dar a entender a las personas nuestro pensar a través de ello. Como les digo, en un inicio, digamos uno de pequeñito, uno trata de demostrar la manera o digamos la cotidianidad de su vida a través del trazo. Desde muy pequeño puede ser los dibujos de la familia, de la mascota, así como eh, digamos un perrito, un gato, un árbol. Pero al final de cuentas uno trata de expresarse, trata de dar a entender a las otras personas lo que uno está pensando. Así que no poseemos una definición clara de la semiótica, pero es interesante saber que mucho antes de que el término semiótica fuera utilizado, ya se encuentran investigaciones al respecto de los signos. Estos orígenes se confunden con el de la propia filosofía, ya que Platón definía el signo en sus diálogos sobre el lenguaje. En el diálogo de Sócrates o con Cratilo discute sobre el origen de las palabras y en particular sobre la relación que existe entre ellas y las cosas que designan. Entonces nosotros no solo, eh, digamos, en el caso inicial no solo tenemos las circunstancias de lo que estamos hablando, sino que también de cómo lo vamos a demostrar a través de todo lo que percibe el ser humano, ya sea obviamente que lo percibe por sus sentidos, pero toda esa información la interpretamos y obtenemos digamos, la idea de lo que se trata. ¿Comentarios hasta acá? Perfecto. ¿Alguien más, chicos, jóvenes? Juan Alberto, la señorita María Elena. Les recuerdo de que las intervenciones son también parte de su calificación. Y las intervenciones solamente con no link o si se escucha, no cuenta. Muy bien. Entonces ya tenemos, digamos, este brevísimo eh, preámbulo o preludio, digamos, del concepto de dónde proviene la semiótica o el entendimiento de los signos. Así que por ello tenemos que la semiología fue utilizada en una de sus aceptaciones más antiguas en la medicina. Entonces, esto es cómo se originó esto. Ya. Entonces era un término empleado para designar el estudio e interpretación de los síntomas de las enfermedades. Entonces ya después de eso se vino modificando para, digamos, darle un sentido al estudio directamente de como en la medicina era una interpretación de los síntomas de las enfermedades, ya como semiótica ya era una interpretación de los signos realmente, ya ocupando un juego de palabras. Así que analizamos la etimología de la palabra y esta deriva de la raíz griega que es semión, que significa signo, y sema, que significa señal. Entonces diremos que el término muy general de la semiótica se ocupa para el estudio de los signos. Entonces su dominio es demasiado amplio y en él confluyen diversas perspectivas. No estamos hablando solamente del entendimiento de la expresión gráfica, sino que en todo sentido. Entonces, por tanto, aún no se ha consolidado como una disciplina con modelos teóricos unitarios, ya que esto lleva a, digamos, a la información de la comunicación. Hay esquemas súper sencillos que nos dan el entendimiento y que con eso nosotros sabemos cómo es que funciona.
Entonces, como definición, la semiótica o la semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Como les digo, hay esquemas básicos sobre la comunicación que nosotros ya hemos aprendido. Existen distintas vertientes, existe, digamos, la espiral de Frank Dance, existe la comunicación de masas, etcétera, que nos ubica un poquito más claro, pero no hay, obviamente que hay muchas vertientes, muchas concepciones teóricas que todas son válidas hasta ahorita y que nos ayudan a entender directamente los signos. Pero, eh, pero es algo que nos ayuda al comenzar a investigar sobre eso, nos va ayudando también a concebir hacia dónde dirigimos todo la expresión que nosotros hagamos y principalmente en el área gráfica. Tanto así funciona esto que, bueno, ustedes pueden ver los signos que tenemos acá. ¿Alguien me pudiera explicar qué es lo que estamos tratando de, digamos, de mencionar con estos símbolos sencillos que tenemos acá, estos símbolos matemáticos? Ajá, perfecto. Perfecto, sí. Y tenemos las intermedias que es más por menos, da menos y menos por más, da más. Entonces ya tenemos esto. Pero no, o sea, obviamente nosotros no tuvimos que estar comenzando a buscar de qué se trataba, porque ya habíamos estudiado, ya habíamos interpretado, ya teníamos la idea de qué se trata de, digamos, con estos signos. Sabemos que esto es un signo positivo, sabemos que esto es un signo de multiplicación y esto es un signo de negativo. Y finalmente un signo de resultado. Entonces nosotros al ver esto ni siquiera hay un segmento escrito o una nota porque ya rápidamente nosotros eh, tenemos al alcance eh, la experiencia con respecto a esta simbología. De igual manera, cuando nosotros hacemos los trazos, cuando nosotros hacemos los dibujos, vamos a ir ocupando toda esa información para proyectarla lo mejor posible. Ahora, la concordancia en considerar a los signos lingüísticos como una categoría de signos es casi general, lo que hace de la lingüística una parte de la semiótica. Ahora, sabiendo esto, la semiótica es una actitud de exploración e investigación para descubrir lo que existe de fondo en todo el proceso de significación y permite evaluar lo que comunica, cómo se comunica y la comprensión del mensaje. Entonces, si hablamos eso y ya sabemos un poquito sobre la mecánica, digamos, del diálogo, de la comunicación, de por sí tenemos uno que es emisor, de ahí qué más tenemos. Cuando hacemos el esquema básico, lineal, que tiene su retroalimentación también, pero tenemos emisor, ¿qué más tenemos, chicos? Muy bien, tenemos también el código, ¿qué más? El canal, perfecto, y faltan dos, la retroalimentación y algo que obstaculiza el ruido, ¿cómo se llama? La interferencia de cualquier índole. Entonces todo depende de tener esas ideas y saberlas utilizar correctamente. Si uno logra manejar bien la idea, obviamente que uno al natural ya entiende eso, si algo está mal dibujado, pues obviamente, o algo está mal escrito, pues obviamente la otra persona no lo va a poder interpretar. O está arruinado, manchado, entonces también no lo va a poder leer. Entonces, todos esos puntos, al hacerlo bien o algún punto al hacerlo mal,
nos perjudica o nos optimiza la información que nosotros queremos dar a entender a otras personas. Entonces, si la semiótica estudia los signos, entonces, ¿qué es un signo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Comentarios? Ajá. ¿Comentarios, chicos? Para ustedes, ¿qué es un signo? Veamos, alguien tal vez escribió algo. Ok, dice, bueno, no leí varios puntos. Obviamente porque estoy viendo la pantalla. En mi caso no aparece nada del chat, sino que solo la pantalla. O sea, todo lo que ustedes observan de la pantalla me aparece obstaculizando cualquier otro mensaje de chat. No puedo observarlo. Por eso es que en algunos casos no logro contestar a tiempo. Dice Catherine, se diría que es más efectivo un elemento visual para la comprensión, es decir, solo con palabras. Ok, sí. De ahí Juan Alberto habla de que las leyes del signo. Cuando estábamos hablando el sistema básico digamos, de comunicación. Entonces habla sobre las leyes del signo y habla dentro de los puntos del esquema básico, habla sobre el mensaje, porque tenemos emisor, mensaje, ya habíamos hablado también del receptor, la interferencia, etcétera. También aquí está, Daniel habló sobre el ruido y Kevin habló sobre la interferencia. Perfecto, que es lo mismo. Solo que la forma de ubicarlo. Yo he visto esquemas que no dicen interferencia, sino que dicen directamente ruido. Pero la palabra interferencia es un poquito más general porque puede ser cualquier tipo de interferencia. Si estamos hablando de una comunicación a través de una pancarta, de un rótulo, y este está manchado con pintura negra, pues hay una interferencia, pero no necesariamente de ruido, sino que fue un manchón. Muy bien, estas intervenciones son bastante chiquititas, los voy a tomar en cuenta, pero entre más intervengan van a ir subiendo de nota, chicos. O sea, no es una nota estática. Daniel Alejandro Andrade López, ok. Vamos a poner por acá. Y vamos acá con Kevin Wilfredo. A ver. No, yo creo que no lo tenía, Kevin. Muy bien. No, ¿cómo no? Aquí está. Kevin Wilfredo. Quiero ver, de ahí habla Carolina Elizabeth García Alfaro, dice, el signo es el que tiene capacidad de transmitir contenido que son totalmente representativos. Muy bien, también habla Catherine que los signos son imágenes visuales que pueden ser entendidas por cualquier persona. Y Sandra Patricia García de Ramírez habla de que el signo es una imagen representativa de algo. Muy bien, yo estaba ya hace tiempo, ya hace más de 2 años creo, yo veía bastante un canal que para ese entonces estaba tomando auge, ahorita yo creo que ha bajado un poquito, pero igual es muy interesante sobre la vida en Japón de unos esposos, se llama Nekojita Blog. Estos esposos abarcan cosas de su vida cotidiana. Yo no sé cómo era el enfoque al inicio del canal, yo lo vine a ver ya que estaba bastante avanzadito y hablan de cotidianidades de Japón y de ellos como pareja, digamos, interracial, si lo queremos ver así, porque el joven es español y la chica es japonesa. Entonces para ese entonces, hablaban sobre las Olimpiadas que, bueno, ahorita se están celebrando, pero en ese entonces faltaba un poquito de tiempo. Entonces, hablaban sobre ciertos aspectos de Japón y que la gente normalmente no,
puede tener ciertas dificultades en lecturas. Entonces me mostraron, vamos a ver si por acá tengo espacio para dibujar, vamos a ver. Muy bien, vamos a quitar esto. Entonces, ellos mostraron un símbolo muy parecido a esto, si no mal recuerdo, que era como esta cruz con un círculo y decían que significaba X cosa. Entonces ya lo voy a decir a qué se refería. Entonces, eh, esta representación era muy confusa para extranjeros, incluso para, bueno, para alguien que había obviamente nacido y crecido en Japón, era un significado bastante claro, pero para el resto del mundo no. Entonces, como venían las situaciones de las Olimpiadas, entonces venían a tener un poquito de conflicto con respecto a eso. Y muy posiblemente iban a tener dificultades con la venida de tanto extranjero. Obviamente que nada, no, o sea, nadie se imaginaba la situación de la pandemia, pero previendo las circunstancias en un mundo eh, prepandémico, entonces habían considerado esas situaciones de cambio de símbolo. Entonces, ahorita, digamos, para ustedes, ¿qué pudiera significar esto? Si ya sabemos de que existe un aspecto, digamos, como habían mencionado sus compañeros, que es de, digamos, representación de, de una información. Entonces, para ustedes, ¿qué pudiera significar esto? Una pizza. No hay ningún problema. Entonces, digamos que una pizza. Entonces, digamos que pudiera ser una pizzería, pongámosle. ¿Qué más pudiera significar? Si estuviera en un mapa, en un rótulo o algo, ¿qué pudiera significar? ¿Qué más pudiera significar? Alguna colonia, ok. ¿Alguien más? Un redondel. Vamos a ver, tal vez alguien más escribió. Dice, bueno, aquí tenemos signo representar algo. Ah, Carolina, signo, creo que aquí nos habíamos quedado. Entonces, Catherine dice, los signos son imágenes visuales que pueden ser entendidas por cualquier persona. Perfecto, eso. Pero vamos a dejar un punto ahí. Tiene que coincidir culturalmente con la interpretación. Por eso es que he sacado ese pequeño símbolo ahí que para algunos nada que ver posiblemente. Vamos a ver. Catherine Alexandra. Catherine, aquí lo tengo. Excelente. Muy bien. Sandra Patricia dice, permítanme. Wow, varios han escrito. Signo es una imagen representativa de algo. Perfecto. Sandra, yo creo que no la tengo. Sandra. Vamos ahí. Vamos ahí. María Elena Salinas de Cardosa dice, es algo para transmitir emociones y representar algo. Muy bien. Gilberto Marcelo habla de que similar a mí un signo es el significado abstracto y representativo de otro objeto que otro objeto representa por su idea o por su forma. Excelente. De ahí tenemos a Juan Alberto y habla, Juan Alberto Grande Vázquez habla de que quizás el signo sea una imagen que sustituye la palabra original y que puede ser entendida por todas las personas sin importar el idioma. Como les digo, eso también, entender el signo y la semiótica también es de aspecto cultural. Ya les voy a explicar el por qué. Entonces, excelente aporte, Juan Alberto. Quiero ver. Vamos a ver. Sí. Juan Alberto. Muy bien.
Está bien apropiada el enunciado, pero lo vamos a dejar pendiente por el aspecto de que, digamos, aquí podemos cambiar en esto último. Vamos a cambiar. De ahí dice Kevin Wilfredo, dice, sí, es buen canal un español casado con una con Yuko, una japonesa. Sí, buenísimo. Si tienen, bueno, de por sí, siempre recomiendo que tengan cultura general. Ayuda un montón a tener versatilidades a la hora de la creatividad. Les ayuda un montón. Saber un montón de nociones. Obviamente que no tiene que ser así una enciclopedia uno. Porque, pues sí. Pero sí, tener las nociones de los temas que a ustedes les interesan puede ayudar a hacer una conjunción correcta a la hora de ser creativos en el diseño. De ahí dice Gilberto, un hombre que suerte, dice. Supongo que con respecto al caballero que se casó con Yuko, la japonesa, supongo. Este, dice Marlon Ernesto Núñez González, dice, el signo tiene un significante y un significado, dos partes fundamentales. Perfecto, eso, ahí estamos. Ya lo vamos a abordar y ya vamos a ver de qué se trata eso. Para los que aún no están conocedores con respecto a esto. Muy bien, vamos a ver a Marlon. Marlon, vamos a ver, yo creo que no lo tenía Marlon. ¿Sí? De ahí dice Jordi, un redondel. Bueno, vamos a Marlon, un objetivo, una mira para disparar. Ah, ya entendí, ya entendí. Ah, ya. Con respecto a, permítanme. Muy bien, dice bueno, ahora sí, retomando, el símbolo que les estaba poniendo, ¿qué significaba? Ya nos había acompañado Gilberto, nos había puesto, digamos, una alternativa que era una pizza, una pizzería. Está bien, ahorita no nos estamos equivocando en nada, ahorita estamos viendo qué es lo que para ustedes significa. Así que no está, digamos, fuera de lugar. De ahí tenemos Marlon que dice que es un objetivo de mira para disparar. Yo creo que ha estado jugando mucho Resident Evil, creo. Por ahí va. O tal vez, ¿cómo se llama? Call of Duty, posiblemente. Posiblemente. Dejémoslo así, démosle el beneficio de la duda. Day Jordi dice que posiblemente un redondel. Posiblemente. Ahorita todas las opciones que a ustedes les parezca, pues puede ser. Daisy dice, Sandra, dice, ese signo puede representar unión e igualdad. Ah, posiblemente también. Digamos, el signo de amor y paz antes de que se le caigan los bracitos. No sé, un gran montón de otras cosas. Puede significar, etcétera. Lo interesante fue que, como les menciono, y lo que habíamos abordado un poquito antes acá con el compañero Juan Alberto Grande, es que tiene que ver mucho el aspecto cultural. Entonces, como uno convive con ciertas circunstancias, esas circunstancias son lo que van diferenciando el significado o la idea de lo que representa un signo. En este caso, en este caso, pues según recuerdo, puede que me equivoque, pero según recuerdo, este signo, bueno, de todas las opciones que me dijeron, ninguna acertó. Entonces, como les digo, solo es esquemático, no era que si tenían la razón o algo así, no, nada que ver. Esto al final, si no mal recuerdo, como les digo, era la interpretación de, del correo. Así. No sé si era solo para esa zona de Japón o para todo, digamos, Japón, esto significaba correo. Entonces, con la llegada de las Olimpiadas, necesitaban ir cambiando eso porque la mayoría de gente
con el sistema común y silvestre de los medios de comunicación, ahora este símbolo se ha vuelto el de correo. Es un poquito más fácil porque, de interpretar para nosotros porque se parece al sobrecito donde enviamos la información en papel escrito. Entonces, eh, aunque puede ser el correo para enviar cualquier otra cosa, pero esa interpretación rápida nos da un entendimiento mejor. Entonces, mencionaban estos esposos de que a su parecer sentía un poquito forzado e innecesario de que Japón tuviera que cambiar porque iba a llegar el mundo, en vez de que el mundo se acoplara porque iba a llegar a Japón, a las costumbres de Japón. Obviamente que a las costumbres, obviamente, así, eso no se puede modificar. Pero en estos pequeños detalles yo creo que son simbólicos. De por sí ya hay un trabajo previo que ayuda a entenderlo y que los japoneses ya también tienen algún alcance. Entonces era un poquito más fácil ir cambiando ciertos rótulos con esa simbología y modificarlos hacia una nueva simbología. Un comentario adicional fue que no sé si es que estaban contestando comentarios de los, digamos, de los seguidores, pero mencionaban de que si estos cambios iban a ser momentáneos o permanentes. Entonces ellos mencionaban de que muy seguramente iban a ser permanentes, porque cuando se hace un cambio en Japón va en ese sentido. Se estudia, se hace las nociones con respecto a eso y se hace la modificación. Entonces, ¿por qué? Porque ahora estamos en una cultura globalizada en donde tenemos que entender en todos los aspectos, digamos, la simbología que tenemos al alcance. Y eso es parte de la ayuda. Como les digo, eso es con respecto a Japón. Y este fue como un abrebocas o una, digamos, una botana inicial con respecto a esto. Entonces, de igual manera, lo cultural mmm, va, digamos, va generando eh, la interpretación correcta sobre los signos. Nosotros ahora podemos ver ciertos signos, bueno, las letras son signos bastante comunes que nosotros utilizamos y con ellos formamos las palabras, pero en el aspecto escrito. De igual manera, nosotros, digamos, tenemos la noción de la... Obviamente nadie de nosotros tiene un estudio con respecto a esto, o posiblemente sí, puede que me equivoque, pero, pero normalmente cuando nosotros vemos los jeroglíficos egipcios, yo, por lo menos yo no puedo interpretarlos, yo no sé qué significan, solo veo las figuras. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo lograron resolver eso? Porque antes no se sabía. Los primeros estudiosos que ya comenzaron a indagar sobre los escritos jeroglíficos, entonces, ¿cómo lograron? Los jeroglíficos son directamente de Egipto. Entonces, ¿cómo lograron resolver ese gran dilema? Ya no existía esa cultura. Sí, hay vestigios de los egipcios actuales, pero no de esa cultura milenaria ancestral. ¿Alguien tiene una idea de cómo lo resolvieron? Dice Kevin, perfecto, Kevin ha pegado, pero excelente. Dice Gilberto que la arqueología ayudó seguramente. Sí, así es. Pero específicamente la resolución de eso le está mencionando Kevin Wilfredo. Kevin Wilfredo menciona de que la piedra de Rosetta era la clave para descifrar los jeroglíficos y un arqueólogo francés, Champollion, lo pudo hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tiene alguna idea de cómo fue el proceso? No sé si solo lo buscó en Google, lo googleó y lo puso. Digan. Bueno, buenos días.
Wow, sí ha investigado, le llamó bastante la atención ese tema, ¿verdad? Excelente, excelente. Lo que intervino Kevin, ya lo tengo anotado, Kevin. Kevin. Ah, tía tiene el 10. Le vamos a poner otro 10. No, mentira. Este, de por sí, como les digo, la cultura general abre un montón de puertas. Eh, Dice Gilberto, excelente colega, gracias por la información. Sí, buen aporte. Y excelente en el caso de Gilberto de que también apoya ese aporte. Yo tenía un conocimiento un poquito más básico con respecto a la piedra Rosetta. Yo entendía, bueno, encontraron ese vestigio arqueológico y era una roca, bueno, la vamos a buscar acá rapidito. Piedra Rosetta. Ok, esta piedra. Y si se fijan, está dividida en tres segmentos. Entonces, cada uno de los segmentos hablaba en un idioma. Eh, Eran, según lo que yo entendía, ajá, según lo que yo entendía, eran esos tres idiomas, estaba el griego, yo entendía que era el hebreo, aquí menciona que dice que es demótico, no sé, desconozco ese idioma o no sé, otra interpretación de otro idioma, no sé, y estaban los jeroglíficos. Entonces, gracias a esto se logró entender la información. Entonces, bueno, aquí tal vez hay una imagen un poquito más cercana. Y gracias a esto, ahí está. Sí, aquí se logra ver un poquito de esto. Entonces, esta información se logró entender porque básicamente se había perdido toda la cultura. De por sí no se sabe cómo sonaba el idioma. O sea, digamos, se puede decir ut, no sé qué, at, no sé qué. Entonces, pero no se puede, actualmente no se tiene vestigios de cómo sonaba, solamente se puede interpretar, pero eso es en base a que como se había perdido la cultura, gracias a este golpe de suerte, pongámoslo así, de encontrar justamente esa piedra roseta, le ayudó a la interpretación de esto, pero es completamente cultural. Cuando no se posee esa información cultural, pues quedan los signos, pero ya no se puede dar una noción de significado al resto de signos. Ejemplo de ello es, ¿cómo se llama? Rap, Rapu, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de este idioma, pero es un idioma escrito que se tiene de la isla de Pascua. Rapa Nui, Rapa Nui, Rapa Nui. Vamos a ver. Entonces, estos, digamos, monolitos encontraron en la parte posterior de algunos de ellos, no sé de cuántos, pero escritura, vamos a ver, escritura. Entonces encontraron también, digamos, esas tablas y tenía esta simbología que parecen como personitas, así, lo que tenemos acá, el Rapanui y perdón, la escritura Rapanui, Rongo Rongo, no sé, no estoy seguro si el Rapanui así es la escritura o esto, el Rongo Rongo, no me acuerdo. Yo entendía que era Rapanui. Entonces, si se fijan, son símbolos así que parecen como peces, personitas, etcétera, pero como se perdió la noción cultural, lamentablemente también se pierde la interpretación, aunque tengamos el signo. Se llevan, digamos, de la mano las dos cosas. Actualmente, como es globalizada la información, incluso tenemos que ir manejando más idiomas. Yo creo que la mayoría de ustedes ya si no hablan bien el inglés, pues tienen las nociones básicas para poder entender los principios de algún mensaje en inglés. Los principios.
Y eso es porque ya nuestra cultura se ha mezclado. Entonces, la semiótica que tenemos digamos, a nuestro alcance se trata de eso. Así que vamos a ver. Entonces, bueno, ya teníamos un poquito la información de qué era el signo y el signo, pues tenemos a la mano que es todo objeto perceptible por cualquiera de nuestros sentidos y que tiene un significado en nuestras mentes. Entonces, eh, como les había mencionado, va de la mano de la cultura, pero en este caso el signo está dividido también en dos partes. O sea, nosotros tenemos la figura, pero justamente también necesitamos saber de qué se trata. Estas dos partes se dividen en significante y el significado, como lo había mencionado uno de sus compañeros anteriormente. Eh, Quiero ver quién lo había mencionado. Marlon, ¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces, sí, lo perdí. María Elena, cuénteme. Bueno, los signos son aquello que percibimos con cualquiera de nuestros sentidos. Ya voy a especificar por qué. A eso se refiere. Pero, ¿de qué se trata ese signo? Eso es en aspecto cultural. Eso es algo bastante cultural. Porque, bueno, quiero ver, por decirles, hay símbolos chinos, asiáticos, pero principalmente chinos que a veces en la escritura, yo no me acuerdo si había algo similar a esto. Quiero ver, creo que sí, algo así. Este símbolo. Entonces yo, o por lo menos eh, alguien me había dicho que esto significaba montaña, creo, algo así. Pero para mí, o sea, siendo salvadoreño, latinoamericano, pues obviamente no entendía de qué se trataba hasta que alguien me lo dijo. Entonces no, el concepto signo sí es universal, pero ¿qué significa ese signo? Eso es bien particular de acuerdo a la cultura, excepto que ya se esté globalizando la situación para tener una interpretación general para todos los casos. Entonces es lo que está pasando con el ejemplo de Japón, que hizo el cambio porque así posiblemente lo necesitaba las personas. Dice, y ese colega suyo jugaba Inazuma Eleven en japonés. Ese signo se usa para los jugadores que tienen el elemento montaña. Ah, ya vieron, no estaba tan equivocado. Eh, no me acuerdo, yo creo que para esa época no estaba ese juego, creo. Pero, pero sí, o sea, uno comenzaba, digamos, el interés con respecto o se estaba un poquito haciendo más común el conocimiento de la cultura asiática. Entonces era bien interesante esas circunstancias, no necesariamente con respecto a algún juego, sino que ese compañero me lo mencionó. Yo en este caso sí lo desconozco, nunca había jugado este. Inazuma Eleven, no lo conozco, pero supongo que lo tienen que haber utilizado en algunas circunstancias. De por sí tratan de tomar en cuenta cosas interesantes para los juegos, para las películas, para cualquier representación de toda índole. Entonces, quiero ver, bueno, retomando el punto, eh, este signo está dividido en dos partes. Ah, perdón, no había puesto María Elena, era María Elena, ¿verdad? María Elena. No me acuerdo si Elena Salina de Cardosa. Muy bien, aquí. Entonces,
Bueno, tenemos que este signo está dividido en dos partes, como me mencionaba, el significante y el significado. ¿De qué se trata cada uno de estos? El significante es cómo se expresa o cómo se escribe. Y el significado es la idea o la imagen mental que se forma cuando percibes el significante. En pocas palabras, si nosotros vemos esto, entonces el significante puede ser directamente la palabra mesa, o sea, cómo se escribe. Nosotros posiblemente incluso no estamos viendo el objeto, pero si sabemos, vale, digamos que no fuera mesa, sino que dijéramos silla, silla puede ser automóvil, digamos. Entonces no estamos viendo esa figura, pero cuando decimos que es un automóvil, rápidamente se nos viene algo a la mente. Puede ser un automóvil de cualquier índole, puede ser desde un camión a un carrito sedán, a un pickup, a una camioneta, un crossover, lo que sea. Pero al final de cuentas es un vehículo automotor. Entonces rápido, un automóvil rápido, esa idea se nos viene a la mente. Ya este, cuando vemos la interpretación, o sea, cuando ya sabemos así la idea, la imagen mental que se forma cuando percibes el significante, eso ya es directamente, perdón, ya es básicamente el significado. Entonces es como una fase de información donde nos dan el mensaje o la idea inicial y después cómo es que nosotros lo percibimos. Claramente que va a cambiar respecto a nuestras costumbres, porque puede ser una mesa, algo un poquito más sencillo, algo más común como, digamos una mesa cuadrada con cuatro patitas, pero así como podemos tener esto, podemos tener, digamos, esta mesa plegable, creo que es Rubbermaid o alguna marca de esas, pero no deja de ser mesa. Puede ser este otro, que es circular, incluso la base es distinta, pero no deja de ser mesa. La cuestión es que rápidamente entendemos de qué se trata. Y esa es parte de la función importante de esto. ¿Comentarios hasta acá? Sí, pero en el caso de conocer culturalmente de qué se trata. Vaya, digamos, un niño pequeño que no ha tenido mayor contacto con otro idioma. Posiblemente esa persona se queda, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué tratas de decirme con eso? ¿Es una mala palabra? ¿Me estás insultando? ¿Me estás halagando? No, entonces no va a entender absolutamente nada. Digamos, por decirle, si yo menciono, esta palabra me gusta, es una palabra en alemán que dice Kugelschreiber. Entonces, Kugelschreiber, alguien que tal vez no conozca esa palabra, diga, ¿y eso qué es? Pero culturalmente, si alguien ha tenido algún tipo de contacto con ese idioma, puede que, como es una palabra bastante básica, posiblemente rápido me interprete de qué se trate. Entonces el Kugelschreiber es básicamente bolígrafo. Solo que Kugel, si no mal recuerdo, significa esfera o bolita, y Schreiber, que es de escribir. Entonces, o esfera para escribir, algo así se puede interpretar. Entonces, igual, si hablo en inglés, eh, digamos pen, no sé, entonces alguien que no tenga la costumbre o la noción cultural de ese idioma, no me va a interpretar la circunstancia. Entonces va ampliamente amarrado. Sí, no sé, de por sí cuando alguien habla otro idioma, hacen la broma de que creo que menciona y la suya también, algo así, por cualquier cosa. Entonces, porque no, aunque es una broma, obviamente, pero a eso se refiere. Culturalmente no sabemos. Y como estamos percibiéndolo con nuestros sentidos, en este caso el auditivo, ese signo, pues no sabemos de qué se trata.
Ah, sí, a veces así pasa. Entonces, pero es completamente, lleva o está coenlazado con respecto a la cultura. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Observaciones? Si no, hasta acá llegamos la primera parte de la asignatura. Nos hemos pasado un poquito de minutos. Nos vemos a las 10:10 para retomar lo de la clase. Yo solamente voy a apagar, bueno, voy a dejar de grabar y de ahí vuelvo a iniciar el grabado, pero ya en la etapa de laboratorio. Y nos veríamos a las 10:10 para que puedan desayunar o tomarse un pequeño break. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos en un rato. Bendiciones y buen provecho.